Estamos ya casi finalizando, Pedro. Nos queda el último capítulo, ¿cierto? El capítulo 5. Y yo no pude hacer ninguna relación entre la palabra y el fútbol. No me salió a mí esa estrategia, ese ganche del fútbol. Así que hoy día vamos a hablar sobre lo que el texto aquí está refiriéndose, sobre ser vituperados, ser burlados por causa del nombre de Cristo. Las supuestas minorías sociales hoy en día son dueñas de la opinión popular, ¿cierto? Los medios de comunicación hablan ya abiertamente en contra del mensaje cristiano, en contra de los hijos de Dios. Hoy se tilda en nuestra nación al cristianismo de ser una religión irracional, de ser intransigentes, de ser intolerantes, de tener falta de amor, de dividir más que unir, y se tilda a la doctrina basada en la palabra de Dios como doctrinas y enseñanzas de la Edad Media. ¿O no? ¿Ha escuchado usted esos comentarios? Escuchaba yo una anécdota entretenida de un seminarista que lo invitaron a la televisión el año pasado, al Jano Molina. Y él, justamente en la televisión, en Chilevisión, un programa que tenía Copano, empezaron a hablar de un hombre que se suicidó desde el Costanera Center, que fue una noticia bien comentada el año pasado, y que la gente se agolpó abajo del mall del Costanera Center gritándole tírate, tírate, ¿cierto? Entonces la discusión en el programa fue de que si se tenían que mostrar estos videos en la televisión, sí o no. Él, como cristiano, le pidieron que diera su opinión y él dijo: yo creo que no se debe mostrar esta imagen, por cuanto el ser humano es imagen de Dios y se debe respetar esta dignidad del humano como imagen de Dios. Y una periodista le dijo: ese pensamiento tan medieval de los cristianos, yo creo que esto se debe exponer en la televisión para que los niños vean las consecuencias de la muerte y del suicidio, y queda expuesto esto para toda la gente. Entonces Jano Molina le responde y dice: yo quiero aclararte algo, le dijo. En la Edad Media, como tú dices que yo pienso como la Edad Media, a los delincuentes y a aquellos que eran malhechores se les llevaba a la plaza y se les ejecutaba delante de los niños y delante de toda la gente. Por tanto, las muertes eran públicas. Así que si tú quieres hacer la muerte pública para los niños y para toda la gente, parece que el pensamiento medieval eres tú y no soy yo como cristiano. Él le hizo un troleo grandioso a esta periodista, pero el troleo fue para Jano Molina cuando después transmitieron el programa. Habían cortado justamente la respuesta que él le dio a la periodista, y el que quedó como medieval fue él, porque finalmente no pusieron su respuesta en el programa. Así es nomás, pues, hermano. El cristianismo es burlado hoy día cuando nosotros tenemos que dar nuestra opinión frente al aborto, frente a la homosexualidad. Ya como que nos cuesta un poco, ¿no? Nos cuesta un poco expresar lo que realmente pensamos, porque el cristianismo está siendo perseguido. El cristianismo está siendo burlado y injuriado por nuestra sociedad. Y como les digo, estas minorías, supuestas minorías, ¿cierto?, sociales, hoy día ya tienen su opinión, es la opinión de nuestro país, de nuestra sociedad. Y Pedro escribe aquí una carta a gente que está sufriendo por causa de esto, por causa del nombre de Cristo y del Evangelio. Eran considerados por los judíos como blasfemos, ¿cierto? ¿De qué acusan a Esteban cuando predica el Evangelio? Es un blasfemo y le quitan la vida. Pero por los gentiles, por los paganos, los cristianos eran unos locos, eran ignorantes, ¿cierto? No tenían sabiduría, según los griegos. En medio de sus sufrimientos vemos que Pedro les decía, y es lo que nos decía el sermón pasado, de que no se sorprendan por los fuegos de prueba, ¿cierto? Y que tuvieran otra actitud, sino que tuvieran una actitud de gozo. Y este texto que hemos leído hoy es maravilloso por una simple y preciosa razón. Nos ayuda a entender en parte la naturaleza de los sufrimientos del cristiano. Esto es maravilloso. Cuando nos preguntamos ¿por qué me toca esto a mí? ¿Por qué tengo que pasar esto si soy hijo del Señor? Este texto nos ayudará con algunas luces de verdad suficientes para mantenernos firmes en la verdadera gracia. ¿Cuál era el propósito de Pedro al escribir esta carta? Os escribo para animarlos a que permanezcan firmes en la verdadera gracia de Dios. Entonces, lo primero que yo quiero
resaltar en este texto es su relación del sufrimiento con la adoración. La dicha de sufrir por su nombre. En primer lugar, el sufrimiento y la adoración. ¿Cómo entendemos el sufrimiento y la adoración? ¿Qué dicen estos primeros versículos del 14 al 16? Dicen, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cuántos han escuchado la célebre frase del Soli Deo Gloria? ¿Sí? ¿Han escuchado esa frase? Soli Deo Gloria. Una frase en latín, ¿cierto? Propia de la Reforma Protestante, que dice solo a Dios la gloria. ¿Cuándo usamos esta frase? Generalmente la ocupamos cuando decimos una frase bacán en Facebook. Decimos una frase bacán y al final le ponemos Soli Deo Gloria. Cuando un hashtag, Soli Deo Gloria. Cuando tenemos un logro alcanzado y estamos contentos, entonces decimos Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria, ¿cierto? O cuando pudimos hacer algo, pudimos terminar un proyecto y estamos contentos, ponemos ahí el Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Y esto es correcto, como verdaderos reformados sabemos que si algo bueno pasa, si algo bueno pudimos hacer, es porque solamente la gloria es del Señor. Pero Pedro viene aquí en este texto para expandir esta visión sesgada que muchas veces tenemos sobre cómo damos gloria al Señor, sobre cómo podemos glorificar y adorar al Señor. Y en este texto Pedro nos enseña que cuando soportamos los insultos por el nombre de Cristo somos dichosos, y que aunque el Espíritu por ellos sea blasfemado, por nosotros es glorificado. ¿Cuál es la idea? El sufrimiento por causa del nombre de Cristo es una tremenda forma de traer gloria al Señor. Y en ella podemos ser felices y dichosos, podemos sentirnos dichosos. Yo meditaba en esto y veía algunos pasajes. Recordemos algunos pasajes. Por ejemplo, Mateo 5, 11 al 12 nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Quién dice eso? Jesús, ¿cierto? Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes, antes que vosotros. Entonces somos bienaventurados cuando por causa del Señor y de su verdad somos perseguidos y y se dice toda clase de cosas con nosotros. Hechos 5, del 40 al 41, ahí están dos discípulos del Señor. Está el mismo Pedro, del cual leemos esta carta, está Juan. Y dice, ellos convinieron con él, con un expositor dentro de la asamblea en la cual habían llevado a los discípulos, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen más en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Por causa del nombre. Ellos salieron gozosos del concilio después de haber sido azotados, celebrando, ¿cierto?, de que habían sido tenidos por dignos de ser azotados por causa del nombre. Hechos 21, del 10 al 13, nos habla ahora del apóstol Pablo. Y dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, está escribiendo Lucas, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, dijo Pablo,
más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aquí Pablo tiene que ponerse un poco serio y lo reprende. Dice: ¿qué hacéis llorando? ¿Qué están haciendo intentando convencerme de que no vaya allá? No estoy solamente dispuesto a ser atado, sino a morir por causa del nombre Jesús. Y este texto nos decía: si soy vituperado por causa del nombre de Cristo. Aquí en la iglesia del primer siglo, este era un concepto súper importante: el nombre de Cristo. Si uno decía: yo creo en Jesucristo como Señor, podía determinar si tú vivías o tú morías. El nombre de Cristo era algo relevante para estos creyentes, y para nosotros parece que esto se ha menguado un poco. Pablo dice que en Él somos santos, en Él somos justificados, que en Él tenemos las bendiciones eternas aseguradas en el cielo, de que solamente en Él tenemos seguridad de nuestra fe y de nuestra salvación. Es en el nombre de Cristo en que tenemos muchas promesas y bendiciones. Es en ese nombre es importante para el creyente. Pero hoy parece que esto se ha diluido un poco. Entonces, queridos hermanos, no hay mejor manera de testificar que Dios es suficiente y más hermoso y deseable que cualquier otra cosa, que cuando somos capaces de renunciar a nuestra salud, a nuestra reputación y comodidad por causa de la fidelidad al nombre de Cristo. Cuando demostramos con hechos que no servimos a Dios por lo que Él nos da, que no servimos a Dios por lo que Él nos provee, sino solamente porque su nombre es digno de proclamarlo, de cantarlo y hasta de morir por Él. ¿De qué manera podemos testificar más fuertemente del nombre y la importancia y la gloria de Cristo, sino cuando aún somos capaces incluso de renunciar hasta nuestra propia vida por causa de ese nombre? Entonces aquí va una idea: ¿cómo es posible que alguien muera por ser fiel a Dios? Realmente ese Dios debe ser importante. Un cristiano testificando entusiasmado de que Dios le permitió comprarse el auto del año. Bien, pero probablemente nuestras miradas se van a ir al auto y no hacia Dios. Una cristiana entusiasmada testificando de que Dios la prosperó y por causa de Dios ahora tiene muchas riquezas. Probablemente nuestro necio corazón va a querer usar a Dios como un ticket para también obtener la misma riqueza, adorando a las riquezas y no a Dios. Pero un cristiano testificando, aún en medio de los insultos, aún en medio de las pruebas y las dificultades, de que Dios es digno de alabanza y de gloria, entonces no hay otro lugar donde poner nuestra mirada, sino solamente en ese Cristo que es digno de morir por Él y de sufrir por Él. Amén. La pregunta que yo me hago cuando leo estos textos sobre el padecer, persecuciones e insultos por causa del nombre de Cristo, muchas veces parece esto muy lejano, digamos. Esto es como del Medio Oriente, no es de aquí de Chile. Pero yo me pregunto: ¿y por qué nosotros no estamos sufriendo por causa del nombre de Cristo? Si Dios y Cristo lo dijo explícitamente: los van a perseguir por causa de mi nombre. Entonces, ¿por qué nosotros no estamos siendo perseguidos? Quizá no pasa algo malo en nuestro contexto, sino lo que está pasando algo malo con nuestro cristianismo. ¿No tiende a pensar eso usted? Quizás nuestro cristianismo se ha acomodado a los estándares de nuestra sociedad. Y ahí tenemos que hacer una revisión. Entonces, ¿de dónde viene nuestro sufrimiento hoy día? ¿Por qué sufrimos? Sí sufrimos. Pero la mayoría de ellos no son por causa del nombre de Cristo. ¿Por qué son entonces? Son por nuestras propias faltas y pecados, hermano. Y es lo que Pedro está señalando aquí en el verso 15. Si ustedes sufren como homicidas, como ladrones, como delincuentes, como copuchentos, dice el texto, ¿no? Y dice: como entremetidos en lo ajeno. Ustedes deben sentir vergüenza por eso. Eso no es un sufrimiento honroso. Es un sufrimiento que debe darles vergüenza. Ese sufrimiento
es causa de vuestras propias necesidades. Pero si alguno sufre y padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces nuestros sufrimientos por causa del nombre de Cristo están íntimamente relacionados con la adoración al Señor. Adoramos al Señor cuando demostramos con nuestra vida, con nuestro cuerpo, de que Dios es lo más importante en nuestro corazón. De que pueden despojarnos, como decía Lutero, de riquezas, de bienes, incluso de la propia vida, pero siempre ha de existir el reino eterno. Pueden despojarnos de cualquier cosa, quítenme todo, pero yo prefiero mantenerme fiel y obediente a aquel que es mi Señor, a Cristo. Nuestro sufrimiento habla de este Dios. Escuchaba yo esta semana una anécdota hermosa de un misionero que estaba solo en el campo misionero. Y ustedes saben que para un misionero no puede llegar a un lugar y empezar a predicar al tiro, digamos. Él tiene que de alguna forma ganarse la confianza de la cultura, ganarse de alguna forma el respeto, para que él, después de unos cuantos meses de trabajo, de ayuda, de ganarse el corazón de las personas, pueda empezar a predicar el mensaje. Y él llevaba ya varios tiempo trabajando y sirviendo y no podía entrar, no encontraba la instancia. Así que caminó, y dice que él se puso a caminar a buscar otra aldea a la cual y caminó kilómetros y kilómetros todo el día, caminando hasta que llega a una aldea y se encuentra con gente, y él va y empieza a querer predicarle el Evangelio. Y empieza a hablarles de que hay un Dios verdadero, de que hay un Dios que creó todas las cosas, y que Él se revela en la creación y Él es digno de nuestra alabanza, y empezaron a rechazarlo. No, nosotros no creemos que hay un solo Dios y que ese Dios creó todas las cosas, no, y le dieron media vuelta y dijeron, por favor, retírate de nuestra aldea. Después de caminar todo el día, emprender el viaje de nuevo a su casa, él por el cansancio se tiró debajo de un arbolito y se quedó dormido, pero lona, misionero. Y cuando despierta, las horas después, él despierta sorprendido porque estaba toda la aldea a la cual él había intentado predicarle alrededor del árbol. Estaban todos ahí. Y él asustado dice, aquí me van a matar, ya este es mi último día, intenté predicar el Evangelio, no se pudo, mi sangre va a hablar de la persona de Cristo. Y el jefe de la aldea le habla y le dice, nosotros sí queremos escuchar. Y le dice, me acaban de rechazar, ¿cómo es que me quieren escuchar? Dijo, nosotros mientras tú estabas acostado, vimos tus pies. Tus pies estaban llenos de ampollas, estaban horribles. Eso para nosotros nos dice que si tú caminaste tantos kilómetros para traernos un mensaje, ese mensaje debe ser importante. Esa llaga de tus pies nos hablan de un mensaje que queremos escuchar. Entonces él se puso a predicarle el Evangelio y esa aldea comenzó a servir a Cristo. El sufrimiento, las llagas por causa del nombre de Cristo son un medio también, hermano, para adorar al Señor y para expandir su reino. Nunca la iglesia ha crecido más que en los tiempos en que está en persecución. Entonces el sufrimiento está relacionado con la adoración, porque no hay mejor forma de glorificar a Dios que testificando con nuestra propia vida de que el gozo y la dicha del cristiano no está en nada terrenal o creado, sino en aquel precioso nombre de nuestro suficiente Salvador. No hay gozo y dicha fuera de ese precioso nombre. Ame ese nombre, cante de ese nombre, predique y testifique de ese nombre y sea fiel a ese nombre. Porque el sufrimiento por causa del Señor es una forma también de decir Soli Deo Gloria. Por otra parte, este texto también nos hace relacionar el sufrimiento con el juicio de Dios. Debemos entender el sufrimiento también como parte de esto. Fíjese lo que dice los versos 17 al 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Estas palabras parecen asustarnos.
¿cierto? Un poco. Pensamos, si Dios derramó el castigo de nuestro pecado sobre Cristo, ¿por qué el juicio de Dios comenzaría por nosotros? Nosotros testificamos de que todo el castigo que yo merecía lo llevó Cristo, ¿verdad? Sí, Cristo llevó nuestro castigo. Ese sacrificio es eficaz, es suficiente y es único. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia si el juicio tiene que comenzar por nosotros, por los creyentes? Aquí justamente Pedro quiere recalcar la diferencia que hay entre el sufrimiento del cristiano y del no creyente. Reflexionemos en el juicio de Dios. La justicia de Dios no tolera el pecado. Puede ver pecado y hacer como que no lo ha visto. Su justicia entonces lo mueve a exterminar y barrer con todo pecado. Recuerde eso. La justicia de Dios lo mueve a barrer con el pecado, a exterminarlo y sacarlo de su vista. Demostración de ello tenemos en Noé y el arca. Dios, ¿cierto?, muestra ahí su odio hacia el pecado, inundando la tierra y salvando a una familia escogida por Él para manifestar su gracia. Otra manifestación de la ira de Dios contra el pecado y de querer removerlo es Sodoma y Gomorra, conocida, ¿cierto?, universalmente por los pecados que ellos cometían y Dios trayendo juicio hacia ellos para exterminarlo. Y mucho más explícitamente, ¿en dónde queda usted? En la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo es donde comienza la tarea de restauración de toda la creación para hacer un cielo nuevo, una tierra nueva y un pueblo santo, libre de pecado. Ese es el juicio de Dios. Dios no puede ver el pecado y dejarlo ahí y hacerse el loco como lo hacemos nosotros. Dios tiene que actuar y limpiar el pecado. Entonces el juicio de Dios comienza por limpiarnos a nosotros. Dios no nos puede dejar como estamos en nuestros pecados, ¿cierto? Aunque la paga del juicio sobre nosotros fue hecha en la persona de Cristo, la limpieza parte por nosotros, por nuestra vida. Él no puede mirar a su iglesia y mirar nuestro corazón deleitándose en el pecado y decir, no, si el precio ya está bajo, está listo. Su justicia actúa en nosotros para santificarnos. ¿Y cómo nos santifica el Señor? Por medio de la disciplina, por medio del sufrimiento. El sufrimiento es una herramienta en las manos del Señor para limpiarnos, para sacar nuestros ídolos, para podar nuestras vidas, para que nosotros volvamos a entender de que lo único que necesitamos y que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida es el Señor. Entonces el Señor confronta a sus escogidos con sus ídolos. Cuando la persecución es grande y nuestra fe es cuestionada, entonces tenemos que desaferrarnos de nuestros falsos dioses y aprender a depender totalmente del soberano y del único Dios. Estos procesos son dolorosos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Ah? ¿Cuántos han vivido procesos en que el Señor ha tenido que destruirlos y hacerlos de nuevo por causa de lo mal hechito que ya nos estábamos poniendo? Todos, creo. Yo creo que todos, ¿no? Sí. Todos hemos experimentado la mano del Señor obrando en nosotros, poniendo este vaso de barro en lo más caliente del horno para allí empezar a trabajar en nuestra vida y limpiarnos. Pedro reconoce esto es sumamente doloroso. Estas pruebas son difíciles, son terribles, son agobiantes, son frustrantes, son procesos de tensión en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero qué ánimo y qué esperanza más grande hay para el creyente de que nuestros sufrimientos, de que la persecución es la mano de amor del Señor disciplinando nuestras vidas. Es la mano de amor, no de ira. Es su mano de amor obrando en nosotros para que su justicia opere en nuestras vidas. Es la mano del Dios que hizo un pacto eterno de amor con nosotros. Pero
¿Qué pasa con aquellos que han rechazado el Evangelio? ¿Qué pasa con aquellos que rechazaron ese sacrificio perfecto de Cristo sustitutivo en su lugar? Entonces no es la mano del Señor de amor que está sobre ellos, sino es una mano de justicia y de ira que va a venir sobre ellos. Por eso es que Pedro dice, citando el proverbio, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Entiende la idea de Pedro? Si nosotros hemos experimentado dolor en esta persecución, ¿cuánto más va a experimentar aquel que rechaza el Evangelio y que la ira de Dios está sobre sus ojos? Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, del verso 6 al 9, está Pablo hablando a una iglesia perseguida igual en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 9, dice: Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Hay dos formas entonces de enfrentarse a la justicia de Dios. Una es aquellos que declaran y que tienen un abogado justo que pagó su deuda por ellos, y otros que van a tener que arreglársela solito delante de la justicia temible de este Dios santo. Entonces la verdad es que aquellos que hemos experimentado la mano del amor del Señor tratando con nuestros pecados, no podemos imaginarnos cómo será la mano de la ira de Dios sobre los pecadores que rechazaban el Evangelio de Jesucristo. No podemos imaginarnos cómo va a ser la mano de la ira de Dios sobre los que rechazaron el nombre de Cristo. ¿Usted puede tan solo imaginar el infierno? ¿Lo puede imaginar? ¿No? En la Edad Media se hicieron algunas imágenes del diablo, cachugo, como se dibuja, ¿cierto? El cola de flecha, y así. Todas esas imágenes provienen de más o menos de esa fecha, la Edad Media. Intentaron hacer visible eso no podemos imaginar cómo va a ser la justicia y la ira de Dios. Un alma totalmente consciente de su pecado, con una implacable conciencia acusadora, martillándole sin un momento de reposo, sin vacaciones, sin descanso. En el lugar de la ira de Dios no habrá belleza, no habrá amor, no habrá solución alguna, no habrá esperanza. Ahí estarán las almas siendo día y noche eternamente martilladas por los pensamientos que los acusarán por causa de sus pecados y por causa de rechazar el nombre glorioso de Cristo Jesús. De allí lo libró usted, la mano amorosa del Señor. Amén. De allí lo libró usted, el precioso nombre de Jesucristo, su Señor y mi Señor. Esa mano que trabaja para limpiarnos y santificarnos por medio de diversas pruebas y disciplinas. De allí nos libró. No hay donde perderse, hermanos. No hay donde perderse. Si he de sufrir en esta tierra, he de sufrir por causa del nombre del Señor. Pero pasaré una eternidad estando en su presencia, en la comunión de los santos. No hay donde perderse. Entonces Pedro concluye, hace una conclusión en el verso 19. ¿Qué nos dice el verso 19? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, dos cosas: encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí Pedro cierra esta perícopa, esta idea que viene trabajando y que hemos venido viendo desde hace algunas semanas. Dice, de modo que si padecen según la voluntad de Dios, primero encomienden sus almas al fiel Creador. Esta palabra encomendar es un término bancario
que significa depositar confianza o dinero en un amigo fiel. Depositar confianza o dinero en un amigo fiel. Pedro entonces exhorta a que los que sufren en nombre de Cristo encomienden su vida, su alma a Dios y confíen en Él y permanezcan fiel a su nombre. ¿Recuerdan las palabras de Cristo cuando estaba en la cruz? Él no usa esta palabra. Dice encomiendo espíritu. Él entrega su espíritu al Padre. Entonces lo encomiendo a Dios, siendo fiel hasta la muerte. Entonces el llamado que nos hace Pedro es a, más que cuidarte y salvarte tú, andar salvándote tú ser fiel al Señor y déjalo a su cuidado. Y si Él en su cuidado te quiere llevar hasta la muerte, encomienda tu espíritu hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Hay testimonios horribles y preciosos de misioneros y creyentes que tuvieron que entregar su vida. Familias que fueron muertas, uno por uno. La madre viendo cómo mataban a su hija, el hijo viendo cómo mataban a sus padres, para que dijeran, no creo en Cristo el Señor. Pero ahí estaban familias enteras animándose uno a otro. No niegues el nombre de Cristo. No niegues el nombre de Cristo. Segundo llamado, hagan el bien. En medio de la persecución no se tornen ácidos, no se tornen apáticos, sino que hagan el bien. No devuelvan mal por mal, no intenten hacer justicia por sus propias manos, sino que hagan el bien y glorifiquen a Dios con sus obras y con su fidelidad. Testifiquen a Dios y glorifiquen a Dios con sus obras y su fidelidad. Entonces, en medio de la persecución, en medio de este pensamiento y filosofía secular que ya se metió en nuestras universidades, ¿cierto?, en nuestros colegios, en nuestros trabajos, allí seamos fieles al Señor. Seamos fieles al Señor, hagamos el bien, testifiquemos con nuestras obras de un Dios bueno, pero testifiquemos también de este nombre precioso al cual le debemos fidelidad. Jóvenes, debemos dejar de lado esta mentalidad de Disneylandia en la que muchos hemos sido criados, en la que satanizamos el sufrimiento y buscamos continuamente el entretenimiento y la comodidad. ¿No es lo que nos promueve este sistema? Todo en lo que vemos hoy día nos promueve comodidad. Qué rico es tener escaldazón y no tener que aguantar el frío de la cama cuando uno se mete. Qué rico es tener escaleras mecánicas, no tenemos que subir peldaños, no tenemos ascensores. Qué rico es tener un control remoto para no pararnos y apretar el botón o el alicate como era antes. Todo está pensado en nuestra sociedad actualmente para que vivamos cómodamente y entretenidamente. Los padres hoy día, ¿cómo intentamos ocultarle, ¿cierto?, a nuestros hermanos menores, intenta ocultarle a su hijo los sufrimientos de la vida? Los tenemos, no, que ellos no conozcan estas cosas, no, que no conozcan el sufrimiento. Intentamos tenerlo lo más en una burbuja posible de que ellos vivan bien y tranquilos. Generalmente los padres cometen ese error, de alejarlo lo más posible de todo lo que tenga que ver con sufrimiento. Eso no va muy de la mano con el cristiano. Los creyentes tenemos que conocer de que hay motivos honorables para sufrir, de que debemos sufrir en el servicio al Señor y que glorificamos a Dios con nuestro sufrimiento. Debemos sacar esta mentalidad de Disneylandia, de buscar siempre en todo el entretenimiento, ¿no? Pablo le decía a Timoteo, joven, pelea la buena batalla de la fe, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, el evangelio de la prosperidad jamás va a glorificar a Dios. Siempre va a glorificar la riqueza y la prosperidad. Pero el evangelio de Jesucristo nos invita a sufrir penalidades por causa del nombre de Cristo.
Si queremos seguir la filosofía del prestigio, de la reputación, de la comodidad, mejor dejemos de llamarnos cristianos, busquemos otra comunidad que nos prometa esas cosas. Entonces, no seamos temerosos al hablar de Cristo en nuestras universidades, en nuestros colegios, a nuestros compañeros, de intervenir en las clases con las verdades del Evangelio y confrontar los pecados y los ídolos de nuestra sociedad con la Escritura. Más dichoso es ser insultado por el nombre de Cristo, ser llamado retrógrado, ser llamado de la Edad Media, que sentirse bienvenido en una comunidad que celebra la mentira. Hermana mía, no tema de predicar de Cristo a sus vecinas, a sus vecinos, a sus colegas, a sus familiares. Ese nombre es digno de ser compartido y de ser publicado. Si es rechazada, nunca olvide que es a Dios mismo al quien rechazan, pero que Dios vive dentro de usted y por eso somos rechazados. Varones, en medio de tanta tentación, de influencias de poder, de finanzas, de faldas, de fama, las 3 F como se le conoce, tentaciones de prestigio, manténganse fieles al Señor, como hombres fieles al Dios del cual son siervos. Varones, manténganse fieles a aquel nombre que es digno de nuestra vida. Que el Espíritu de Dios, que reposa en nosotros, como dijo Pedro, nos haga una iglesia fiel al nombre de Cristo y confiada en su soberanía y fidelidad. Muchas iglesias hoy día, tristemente, se están acomodando a la filosofía de este mundo, al modo de pensar secular. ¿Para qué? Para ser más simpatizantes con nuestra cultura y nuestra sociedad. ¿Sí? Tenemos que acercarnos a nuestra cultura, tenemos que tener una mano de amor y de bondad, pero también tenemos que tener una voz profética para declarar lo que la palabra dice, no adornándolo, sino siendo fieles al Señor. Porque en medio de las persecuciones es donde la iglesia crece. Amén. Oremos al Señor.